Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje para la generación 66. Bueno, pues el día de hoy estoy iniciando sin estudiantes. Yo espero que conforme vayamos avanzando, alguien me acompañe o es yo que más quisiera, ¿verdad? Que la gran mayoría de este grupo 66 estuviera en este espacio, ya que el propósito de los espacios abiertos es ayudarles con las dudas, poder facilitar el aprendizaje referente al cálculo diferencial, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y claro que sí, también las actividades integradoras. Sin embargo, bueno, yo entiendo que tal vez la situación de trabajo y diferentes compromisos, a veces es complicado estar presencialmente, ¿verdad? Pero bueno, es por eso que tengo esta dinámica de que hacemos una en la noche y otra en la mañana para poder alcanzar estos diversos factores por los cuales a veces no podemos asistir. Pero bueno, de todas formas, como es costumbre, se está grabando este tercer espacio abierto del aprendizaje que justamente inicia semana número 2. Vamos a comenzar. Bien, su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina. Voy a compartir ya por ahí algunos recursos que ya lo había hecho anteriormente. A ver, permítanme, porque ya no se puede visualizar. No sé por qué me da un tiempo determinado y después ya no lo puedo visualizar. Pero bueno, no pasa nada, es cuestión de actualizarlo. Ahí está. Esto es lo que yo quiero presentarles. Yo considero que es muy importante repasar nuestro andamiaje, nuestros conocimientos previos sobre aritmética y álgebra. Es, considero, lo más importante para poder comprender el cálculo. Siempre lo he dicho, cálculo diferencial y cálculo integral no es difícil, realmente no es difícil. Pero cuando tenemos muchos huecos en el aprendizaje básico de la aritmética, que son las 7 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potencias, radicación y logaritmos, pues se vuelve muy complicado porque las cantidades no las podemos operar, no comprendemos las propiedades de potencia, no comprendemos las propiedades conmutativa, distributiva, asociativa, no comprendemos la manera en que las cantidades se representan en racionales, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el álgebra. Y considero que ahí es donde está la mayoría de los bemoles de los estudiantes de media superior. En lo general, ¿eh? En lo general. ¿Qué rayos es el álgebra cuando una cantidad tiende a variar? ¿Y cómo se da esa variación? ¿Cómo se da la variabilidad directa, la variabilidad indirecta, la variabilidad proporcional? ¿Cómo se da la variabilidad finita, la variabilidad expresada en racionales, la variabilidad expresada en productos, la variabilidad expresada en diferentes propiedades asociativas, conmutativas y distributivas? ¿Cómo se trabaja la incógnita en una expresión algebraica? ¿Cómo se trabaja la incógnita o las incógnitas en ecuaciones simultáneas? ¿Cómo se trabaja no una, sino dos, tres o más incógnitas en una misma expresión algebraica? ¿Cómo trascendemos la expresión algebraica lineal o de primer grado a una exponencial de segundo, tercero o más o mayor grado, que ya son curvas? Y lo que nos compete ya en este nivel, ¿cómo trascendemos esta álgebra a una relación de dominio versus imagen? Es decir, función. Comprender una función desde el elemento básico algebraico es sencillo, pero cuando se tienen, insisto, algunas áreas de oportunidad en el hecho básico de la aritmética y en el álgebra, se vuelve difícil, porque el cálculo diferencial e integral es la aplicación de estas habilidades aritméticas y algebraicas. Solamente las pone en un contexto
en un contexto de relación entre variables independientes e independientes. Punto, punto, eso es todo. Lo demás es mera representación. Así es, representación que en una tabla o que la representación en una gráfica. Y obviamente lo ponemos en un contexto real, en un contexto vivencial. Porque si no, la ciencia no tendría sentido. Las matemáticas, sin una intervención real, sin un planteamiento de la vida, pues no sirve de nada. ¿Sale? Ahí está. Por eso, Solucionario de Baldor, 412 páginas que te van a ayudar desde lo más básico hasta, considero, lo más complicado de la aplicación algebraica. ¿Sale? Por muchos, Baldor, el libro de matemáticas de cabecera, ¿sale? Aquí lo puedes observar. Se va poniendo más interesante conforme se va avanzando. Todo esto se necesita, ¿sale? Son las propiedades, o mejor dicho, la aplicación de las propiedades algebraicas en ejercicios, en ejercicios. ¿Y por qué los profes de mate siempre dejan tantos ejercicios? Apenas me reclamaron allá en la preparatoria porque les dejé 150 ejercicios para una semana después. Yo les platicaba a ellos que cuando yo era estudiante de media superior, no me dejaban 150, me llegaron a dejar 200 ejercicios de un día para otro. Así es, de un día para otro. Y no es juego, de veras. Y mis profesores me llamaban, o bueno, nos llamaban en general holgazanes. Imagínense ahora estas nuevas generaciones. Híjole. Pero bueno, ¿sale? Ahora comprendo que la repetición en matemáticas ayuda no solo a la memorización, no, sino va más allá. Ayuda al razonamiento metacognitivo para comprender procedimientos. Es decir, cuando ocupo un modelo matemático o cuando ocupo otro modelo matemático, dependiendo el planteamiento, dependiendo el problema, ocupo una herramienta u otra herramienta. Ocupo este camino como procedimiento o ocupo otro. Ocupo ambos, uno para llegar al resultado y otro procedimiento para comprobarlo. Esta habilidad se hace, se va nutriendo con la repetición, con el hacerlo muchas veces. Así funciona, ¿sale? Así funciona. Además de que ahora, híjole, tenemos el Internet, tenemos montones de recursos digitales y por si fuera poco, hasta la inteligencia artificial, que a veces abusamos de ella. Más o menos somos de la edad, ustedes y su servidor. Cuando nosotros éramos niños, adolescentes, ya había internet. Bueno, a lo mejor ustedes tenían acceso, yo no. Yo tuve acceso a internet hasta que entré a la universidad, de veras. Yo no tuve un celular hasta ya casi para terminar la universidad. Así es, yo todavía en la universidad, obviamente entregaba mis trabajos a máquina. Yo todavía cargaba mi diccionario. En las clases de ingeniería, yo todavía cargaba tablas. Bueno, ya tenía yo una calculadora, pero una calculadora científica, pues normal. Por ahí alguno que otro compañero pudiente traía una graficadora. Pero computadoras, pues el profe traía computadora a veces. Nah, ninguno de mis compañeros traíamos computadoras portátiles. Pues no. Ahora los recursos están más al alcance. Desafortunadamente nos hemos vuelto flojitos, porque a veces la necesidad nos hace ponernos las pilas. Así que bueno, ya, aquí le paro. Si no, se me va a ir parloteando en cosas que ni al caso, ¿verdad? Así que ya, regresamos a la aquí y a la hora, dejo de compartir. El único objetivo de, de estos argumentos que les estoy dando, nada más es el ponerlos en contexto con la facilidad de recursos que tenemos hoy en día y pedirles de favor que no se me estresen, ¿sale? Hay muchas maneras de aprender matemáticas, desde viendo videos, claro,
¿por qué no? Hasta escuchando audiolibros y pues a la antigua, ¿verdad? Haciendo ejercicios, repitiendo una y otra vez, como tú gustes, ¿vale? Bien, comenzamos. Ahora sí, voy a compartir. Ah, ya lo estoy compartiendo. Simplemente voy a presentar para esta semana 2 cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales para este módulo 18. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Pero dame esa chamba de ser asesor. ¿Cómo yo asesoro a alguien si me dejan solo? ¿Sale? Así que los espero mañana en punto de las 9 de la mañana. ¿Sale? Bien, pues estamos por alcanzar ya la mitad de este módulo. Así es, ya tan rápido, apenas terminamos una semana y ya casi la mitad. Pues claro, mañana es miércoles. Llevaríamos semana y media. Tenemos 4 semanas. O sea, ¿qué faltan? Unos días para concluir la semana 2 y entonces estaríamos pasando por la mitad. Así que échenle ganitas, ¿sale? No se me echen para atrás ni para agarrar vuelo. Sin duda, con esfuerzo, dedicación y entereza, lograrás llegar a la meta que está cada vez más cerca. Parece rima, pero no es. Objetivos. Conocerás el tema que te permitirá hacer el cálculo de una derivada y asimismo analizarás todos los cálculos que se pueden hacer con las rectas tangentes y secantes. Prepa en línea CEP tiene a tu alcance recursos, materiales, dentro y fuera de la plataforma, todo con el único objetivo de facilitarte el aprendizaje. Recuerda, tú no estás en un sistema escolarizado, donde tienes clases, donde tienes un profesor. Tú estás en un subsistema virtual. Tú no tienes una clase, no la estás teniendo. Es un espacio abierto, dedicado al aprendizaje, pero el que está aquí hablándote es un asesor virtual, donde su función principal es disipar tus dudas, ayudarte con las preguntas, con los planteamientos que pudieran surgir. Tú eres autónomo, ¿qué significa? Que tú eres el responsable de tu aprendizaje, tú llevas el ritmo y yo te ayudo. Pero si no me acompañas, ¿cómo te ayudo? Si no me preguntas, ¿cómo te asesoro? Yo haré mi mayor esfuerzo basado ya en una trayectoria que tengo y puedo ayudarte. Sin embargo, pues depende de ti, ¿vale? Bueno, estoy teniendo problemas con mi cámara. Está lloviendo muy fuerte aquí donde me encuentro, en Monte Alto, Gilotzingo, Estado de México, como también en muchas zonas de Ciudad de México y otras partes. Entonces, a ver si no se nos corta nuestra transmisión. Ahorita, por lo que estoy viendo en mi cámara, no quiere trabajar, pero creo que es por la latencia del internet. Bueno, déjenme ver que no sea un falso de conexión. Parece que no, si es la conexión. Bueno, ok. Ya está. Pasamos a la siguiente diapositiva. Recomendaciones generales. Consulta los tutoriales que se encuentran en mi comunidad. Edita tu perfil. Coloca una fotografía. Si bien estamos en un entorno virtual, y la parte humana es difícil, por lo menos si pones una fotografía sabemos que estoy tratando con otro ser humano, estoy tratando con un masculino, con una femenina, con una persona de mi edad, con una persona en un contexto parecido al mío. Esto ya de alguna manera ayuda a esta parte humanística, a que nos sintamos cómodos con nuestros compañeros. ¿Sale? Por eso es la petición de que agregues una fotografía y que completes tus datos personales. Participa en los datos semanales de manera oportuna. Trabaja de manera colaborativa con tus compañeros del grupo. Intercambia opiniones y experiencias. Para eso son los foros, ¿sale? Para socializar el conocimiento. Por ahí lo escribí en la apertura de esta segunda semana. Participa también, vuelvo a repetir, en los foros, ¿sale? Los foros
Si algunas ocasiones respondes la pregunta detonadora, otras ocasiones simplemente es para que ahí coloques las dudas que pudieras tener. O si algún otro compañero colocó una duda y tú pudieras ayudar en la respuesta, pues adelante, para eso es el espacio, ¿sale? No se te olvide organizar tu tiempo para realizar las actividades. Recuerda que nosotros tenemos una propuesta. La propuesta consiste en que los días martes me acompañes, revisamos la teoría orientada hacia las actividades integradoras y los días miércoles especificamos las actividades integradoras. No te pierdas ese espacio en los últimos segundos porque ahí hago aclaraciones, les ayudo con las dudas, pero de manera específica en la actividad integradora para esta semana 3 y 4. Y una vez que tú ya tengas tu actividad con un gran intento de solución, ve cotejando lo que explicaré el día de mañana miércoles y cuando ya no tengas dudas, con toda seguridad sube a la plataforma y te aseguro que tendremos una calificación muy onerosa. El trabajo de esta semana se enfoca en temas de cálculo, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Para lograrlo, te recomiendo analizar con detalle cada uno de los elementos de la plataforma y leer con detenimiento las actividades a realizar en esta semana. ¿Vale? Bien, a ver si ya aprende. No, no quiere funcionar mi cámara. No sé qué pasa. Bueno, ok. Derivadas de una función. Comenzamos con la definición del libro. Dice, la derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, es decir, cuánto cambian los valores de y al cambiar x de una cierta cantidad. ¿Sale? Bien, esta es de una enciclopedia que hace años existía físicamente, después salió en un formato digital y era la famosa Encarta. Seguramente muchos de ustedes la recordarán, la enciclopedia Encarta. Eh, Son los derechos, claro, de Microsoft y yo los respeto como debemos de hacerlo todos, ¿verdad? Y tomo esta imagen para explicar la razón de cambio. Bien, primero tomamos una parte del plano cartesiano, formado entre el eje horizontal X, llamado eje de las abscisas, y el eje vertical Y, también llamado eje de las ordenadas. Y aquí se dibuja una función. La función está representada por una curva. Esta curva se llama y es igual a f de x. ¿Sale? Y para hacer el análisis de esta función que representa una curva, lo vamos a hacer por un método llamado de puntos, es decir, un análisis puntual. Colocamos un punto determinado A y un punto determinado B. ¿Sale? Y analizamos lo que sucede entre A y B. Primer, primer aspecto, entre A y B yo puedo trazar una línea recta, ¿sale? Y obviamente se reconoce porque mi trayectoria de la función es una curva. Al trazar una línea recta, se forma una secante. ¿Qué es una secante? Un segmento de recta que ya sea que cruce o que intersecte a una curva. Y aquí se cumple porque es una línea recta que intersecta o cruza al punto A y al punto B y se le llama secante. Ahora, otro elemento. Viene una línea recta por el exterior de la función, toca en el punto A y continúa recto. A esta línea, que solamente toca un punto de la curva, se le llama línea tangencial. Y el punto donde toca coincidentemente con A se le llama punto tangencial. ¿Sale? ¿Por qué menciono las rectas secante, ahora la recta tangente? Porque esto es importante. Si tú puedes observar, la función que es la curva está entre la secante y la tangente. Tanto la secante tiene una inclinación determinada, se le llama pendiente, y la tangente tiene otra pendiente. Ambas
coinciden en el punto A. Entonces, podemos decir que lo que sucede entre la secante y la tangente es la razón de cambio con respecto a la trayectoria de Y, es decir, con respecto a la trayectoria de la función. Todo lo que suceda antes o después se analiza entre A y B y entre la secante y la tangente. Todo lo que sucede ahí se le llama razón de cambio. Y esa es la derivada. Ahora, ¿cómo se mide la derivada? Ahí hacemos el análisis puntual. Comenzamos con A. Bajo una línea vertical cortando el eje X y se le llama X sub cero, también llamado X inicial. Y fíjate bien, me voy a desplazar hacia B, pero horizontalmente, paralelo a mi eje X. Y a este desplazamiento se le llama H. Bajando una línea vertical desde B, yo ahí determino X sub cero más H. Es decir, mi X inicial más lo que recorrí y se llamó H. Por eso es X sub cero más H. Y así llego al parámetro de B reflejado en X. Y hago lo mismo, el análisis puntual, pero ahora reflejado en Y. Comienzo con A. Es la línea punteada. Y fíjate bien, se pudo haber escrito como Y sub cero o Y1, pero elegantemente se escribe f de x sub cero. Y aquí yo ya lo había mencionado, lo vuelvo a repetir. F de x es y, es lo mismo. Y es f de x. Entonces, si f de x es y, pues se puede escribir como f de x sub cero. Y en mi desplazamiento, en mi eje paralelo a y para llegar a b, pues es k. Así como en el horizontal fue h, en el vertical es k. Y no es más que f de x sub cero más h menos f de x sub cero. Es decir, la diferencia o la resta entre el punto 2 o el punto final menos el punto uno o el punto inicial. Y el punto inicial es f de x sub cero y el punto final es el de arriba, f de x sub cero más h. Ahora, ya que comprendimos lo que está aquí representado, lo que sucede entre la secante, que es su pendiente, y la tangente, que es otra pendiente, es la razón de cambio. Esta es la derivada. ¿Vale? Bueno, entonces, a fin de cuentas, ¿qué es una derivada? Bueno, podemos concluir que es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. ¿Sale? Y se va a simbolizar, ¿sale? O representar de cuatro formas diferentes. Veamos la primera. Recordando, si f de x es una función, entonces su derivada la puedes representar como d de dx de f de x, es decir, d sobre dx de la función es f de x. ¿Quién rayos es d? Ah, d representa la derivada. ¿Y qué es dx? Ah, representa la relación. Acuérdate que es una relación entre el dominio y la imagen. Entonces, esta relación de correspondencia se le dice diferencial de x. ¿Sale? Eso es del dx. ¿Y qué es f de x? Ah, bueno, pues es mi expresión algebraica ya una vez demostrada que sí sea función. Bien. La segunda forma de representar una derivada, la más común, una f minúscula o cursiva con una apóstrofe superior, que se le llama prima. Cada apóstrofe superior o prima representa una derivada. Si tú observas que tiene una f y una sola comilla, quiere decir que es una derivada. Se derivó una vez. Si llegara a tener dos comillas, representa que se derivó dos veces.
Y si tiene 3, pues 3 veces y así sucesivamente, ¿vale? Bien, pero dijimos que eran 4. Llevamos 2. En las primeras dos se utilizó f de x. Fíjate bien, en las siguientes dos vamos a utilizar a y. Si y es una función y recuerda que f de x es y, entonces tenemos estas otras dos. Lo que se hizo en la número 3 es una contracción de la primera. Fíjate, tenemos f de x que es la función, pero f de x es y. Entonces, pues lo subo con el numerador d y entonces se quedó como dy sobre dx. Ahí está, es una contracción de la primera. La segunda, pues si f de x es y en la segunda yo tengo f' de x, pues en la cuarta cambio la f por una y simplemente es y'. Esta es la más sencilla, pero es la que menos se usa. Pero se usa. ¿Por qué te enseño las cuatro formas? Pues porque dependiendo dónde te vayas a estudiar, si te vas a Europa o te vas a China o donde sea, probablemente a ellos les guste más una representación de las cuatro que están aquí. Aquí en México, para derivadas la que más usamos es la segunda. Y cuando veamos integrales, vamos a ver la próxima semana que la relación de una integral es una antiderivada. Bueno, la que más se utiliza es la primera. Así que aquí en México lo que más utilizamos es la primera y la segunda. Pero en otros puntos cardinales pudieran utilizar la tercera y la cuarta. ¿Vale? Como tú eres un autodidacta, tienes que conocer todos los caminos posibles y al son que te toquen, ¿vale? Bien, ahora sí, comenzamos. Y no puedo prender mi cámara, fíjense. Bueno, propiedades de derivadas de una función. Vamos a ver 7 propiedades, 6 más una séptima que es la regla de la cadena. Déjenme dejar de compartir un momento. Regreso con ustedes porque se me hace muy extraño que nadie me acompañe, que nadie haya entrado. No vaya a ser que tengan algún problema de conexión o que no se haya compartido correctamente. Déjenme ver qué está sucediendo, a ver si hay algún comentario en la plataforma. Pero no, no tengo comentarios. Mm, mm. Se compartieron correctamente y no tengo comentarios. Así que, pues no, no. En efecto, estoy solito. Bien, pero se está grabando, así que ya lo verás tú. Y disculpa por estos momentos en los cuales, pues, pues hago estos ejercicios, ¿verdad? Bueno, a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí. Ahí está. Vuelvo a compartir mi pantalla, propiedades de la derivación. Iniciamos con la primera. La primera es la más importante, ¿sale? La primera es la de cabecera. La primera, algunos le llaman también la fórmula principal, ¿sale? Te la tienes que aprender. Fíjate bien. Si la función, si f de x es igual a ax a la n, y aquí nos ponemos en contexto. ¿Qué es a? A es el coeficiente de la variable. ¿Qué es un coeficiente? Es el número sí conocido que acompaña a la variable. ¿Vale? Es un número sí conocido que acompaña a la variable. Profe, pero entonces si es conocido, ¿por qué tiene A? Ah, porque esto yo ya te lo había explicado. Por conveniencia, las primeras letras del abecedario son números sí conocidos. A para coeficiente, el número que acompaña a la variable. B para otro coeficiente en un término diferente. C, una constante solita, las que más se utilizan. Y las últimas del abecedario Z, Y, X son incógnitas, son variables. No conocemos su valor. ¿Vale? Ahí está. Y te acabo de responder la segunda, X la variable. ¿Y N? ¿Qué es N? Te había dicho que si las primeras son conocidas, las últimas no conocidas o variables, las de en medio son especiales, ¿recuerdas? Pues la N es especial porque está en medio. Y la N representa un número cualquiera diferente de 0 y de 1 exponencialmente.
N es el exponente, que no puede ser cero, no puede ser uno. ¿Sale? Entonces, si yo tengo este acomodo con un coeficiente, una variable y un exponente, entonces, fíjate bien, f' de x, es decir, la primera derivada será el exponente n baja multiplicar al coeficiente a. Y a ese exponente n le vas a restar uno. Le restas una unidad. Ahí está. Y aquí, si tuviera estudiantes acompañándome, pues los pondría a trabajar, pero no hay nadie, así que, pues bueno, lo haré yo. Te piden la primera derivada de la función 5x a la 6. ¿Qué hago? Bueno, primer paso. El exponente 6 baja a multiplicar el coeficiente 5 y a ese exponente 6 le resto uno. Este es el planteamiento de la derivada. Y ahora expreso el resultado, pues 6 por 5, 30. X elevada a la 6 menos uno, pues a la 5. Y eso es todo. Eso es todo. Vamos a ver un segundo ejemplo. F de x es igual a la raíz séptima de x a la 5. Híjole, y aquí cuando me están acompañando estudiantes se espantan y ya no me pueden ayudar porque les asustan los radicales. Y más un radical séptimo. Alguien me dijo una vez, si las raíces cuadradas me espantan, esta me espanta 7 veces más. Pero no debe de asustarte, porque esta es una propiedad algebraica y se llama propiedad de los radicales. Recuerda que un radical es una operación inversa a una exponencial expresada en racional. Bueno. ¿Qué hacemos aquí? Número uno, tengo que reescribirla. La misma cantidad, pero la escribo diferente. ¿Qué es eso de reescribir? Es una equivalencia. A ver, yo aquí les preguntaba si alguien me acompañara. ¿Cómo podrías escribir un medio? La misma cantidad, pero diferente. Ah, pues, profe, un medio lo puedo escribir como 0,5. Ah, excelente. ¿Y cómo podrías escribir 0,25 de una manera diferente? Ah, profe, pues es un cuarto. Ahí está. La misma cantidad representada de una manera diferente. Aquí hacemos lo mismo. La propiedad que voy a utilizar se le llama del inverso denominador. Es decir, el grado del radical se convierte en el inverso denominador de la potencia de la base. ¿Quién es la base? X quinta. ¿Cuál es el grado del radical? El 7. Entonces ese 7 lo vamos a pasar como el inverso denominador de la base. Ahí está. F de x es igual a x elevada a las 5 séptimos. Ay, profe, ¿y a poco es lo mismo la raíz séptima de x quinta que x elevada a las 5 séptimos? Sí, es lo mismo. Vuelvo a repetirte, el cálculo es un paseo por la Alameda, es fácil. Lo que lo hace muy difícil, imposible para algunos, o muy fácil, es esto que estoy haciendo, es una propiedad algebraica. Por eso insisto en reforzar ese andamiaje. Bueno, ahora que ya la reescribí, todavía no derivo, solamente la reescribí, pero ya no espanta, ¿verdad? Ya no está tan difícil. Ya puedo identificar quién es A. Mi coeficiente A, pues es uno, pero no se escribe. Ya observo la variable y ya observo también mi exponente n. ¿Quién es n? Pues 5 séptimos. Ahora aplico la propiedad. Y fíjate, ahora la escribí diferente, como d de dx de f de x. Es igual a esa exponente 5 séptimos que baja a multiplicar a mi coeficiente que es uno, se queda igual 5 séptimos de x, y a ese exponente 5 séptimos le resto uno. Y esta es una resta de fracciones que se enseña en cuarto de primaria. ¿Sale? 5 séptimos menos uno. Ese uno es un entero. Lo convierto en séptimos. ¿Cómo sería un entero en séptimos? Pues 7 sobre 7, 7 séptimos.
Y ahora ya lo puedo restar. 5 séptimos menos 7 séptimos, pues 2 séptimos, pero negativo porque es mayor. Entonces me queda d de dx de f de x es igual a 5 séptimos de x elevado a la menos 2 séptimos. En el sentido estricto ya terminé. Ya se derivó, pero aquí hay una condición bien importante, bien importante. Si el ejercicio, si el problema te lo dan con un radical, tienes que expresar tu resultado con un radical a fuerza, porque nosotros lo reconvertimos en el inverso denominador. Por lo tanto, yo derivé y me quedan fracciones, me quedan racionales, pero mi resultado lo tengo que volver a regresar con el radical. Bueno, fíjense bien, pónganme atención. Comienzo primero con la cantidad expresada como coeficiente. Y tengo un 5 arriba de la línea de fracción. Ese 5 se sigue quedando arriba. Y abajo de la línea de fracción tengo un 7. Ese 7 se sigue quedando abajo. 5 arriba, 7 abajo. ¿Qué voy a hacer? Tengo una x elevada a la menos 2 séptimos. Esta es otra propiedad de los exponentes, ¿sale? Que tú deberías de dominar. O dominas, probablemente. Y dice así, cuando una base exprese su exponente de forma negativa, tú lo puedes colocar en la parte de abajo de una fracción, es decir, lo bajas como denominador cambiándole el signo del exponente. Y viceversa, si tú tienes una cantidad exponencial abajo de una fracción como denominador, tú lo puedes subir con el numerador, pero le cambias el signo a ese exponente. ¿Vale? Entonces aquí aplicamos esa propiedad. ¿Qué vamos a hacer? Esa x a la menos 2 séptimos que la tenemos arriba, lo voy a bajar al denominador y le cambio el signo. Me quedaría x a la 2 séptimos. Pero ahí no termina porque la pregunta es, ¿dónde está el radical? Bueno, una vez que ya lo pongo en la parte de abajo y ya positivo, pues le quito el 7 que es el denominador, y le regreso su casita, le regreso el radical séptimo. De esta manera. El 5 se queda arriba, el 7 se quedó abajo y nada más cambié x a la menos 2 séptimos, lo pasé en la parte de abajo positivo, x elevada a la 2 séptimos, se queda x elevada a la 2, pero el denominador 7 lo quito y lo cambio por un radical a la 7. Y ahí está, mi resultado ya expresado con un radical. Ya terminé. Siguiente. Y. Fíjate bien cómo lo voy cambiando, ¿eh? En la primera fue f de x y la primera derivada se representó como f'. En la segunda, mi f de x se representó como d de dx de f de x. Y aquí en la número 3 se representó como y es igual a 4 séptimos de x a la 7. ¿Sale? Estoy expresando derivadas, pero utilizando diferentes connotaciones. ¿Sale? Bueno. Primera derivada, pues y'. Mi exponente es 7, ese 7 baja a multiplicar a mi coeficiente que es 4 séptimos y a ese exponente 7 le resto 1. Esa está muy fácil. 7 que multiplica a 4 séptimos, a ese 7 que es el entero le pongo un 1 abajo y es multiplicación, es directo. 7 por 4, 28 y 1 por 7 es 7. 28 entre 7, pues 4. 28 entre 7 es 4. ¿Sí o no? Me queda 4x a la 6. Esa estuvo facilísima. Última, y es igual a 8 sobre x a la 10. Aquí aplicamos la propiedad que usamos al final del inciso B. ¿Te acuerdas? Yo tengo un exponente como denominador, x a la 10. Lo voy a subir al numerador, acompañando el 8. ¿Cómo lo hago? Cambiándole el signo del exponente. ¿Te das cuenta? Es la misma cantidad, pero está expresada diferente. ¿Sale? Por lo tanto,
Ahora que ya la expresé como 8x a la menos 10, ya puedo observar perfectamente quién es mi coeficiente A, 8, mi variable X, y mi N es menos 10. Así que comenzamos. ¿Qué tengo que hacer? Y' es igual a el exponente menos 10 baja a multiplicar a 8. Y a ese exponente menos 10 le resto 1. Así me queda menos 10 por 8x elevado a la menos 10 menos 1. Pues resolvemos. Y' es igual a menos 80x a la menos 11, porque recordemos que signos iguales se suman y conservan el valor del signo. En el sentido estricto ya terminé, pero vuelvo a lo mismo. Si me expresaron el ejercicio como un racional, yo tengo que expresar mi resultado como un racional. Así que lo vuelvo a descomponer. Ese menos 80 se queda donde está como numerador, pero esa x elevada a la menos 11 lo vuelvo a regresar abajo como denominador, pero con signo positivo. Ahí está. Menos 80 sobre x a la 11 ya positivo. Ahora sí ya. Terminé, final, final. Esta es la primera propiedad y la más importante. Te la tienes que aprender. Bien, pasamos con la propiedad número 2. Esta está facilísima. Si mi función consta de un coeficiente a y una variable x, pero no hay exponente, que en el sentido estricto no es que no haya, hay un uno, pero no se pone. Entonces su primera derivada f' de x es igual a chihuahuas. Así es. Decimos en clase, simplemente si te piden derivar un término algebraico sin exponente, decimos, se va la x y te queda el coeficiente solito, ¿no? Bueno, aquí te tengo que explicar que no es que se vaya, no es que desaparezca. Hay un porqué y aquí en la parte superior derecha te lo escribo. ¿Por qué? Porque ya te dije, sí hay un exponente, pero es un uno. Es un uno. Y si aplicamos la primera propiedad que acabamos de ver, ese uno baja a multiplicar a 1 por A, y a ese uno le restas uno. ¿Cuánto te queda? Pues te queda uno por A de x elevado a la que, a la uno menos uno te da cero. Entonces te quedaría ax a la cero. Y esta es otra propiedad, la propiedad del exponente nulo, que también te la tienes que aprender. Todo número elevado a la cero siempre va a ser, ¿cuánto? Uno. Todo número elevado a la cero siempre va a ser uno. Entonces, a por uno, pues es a. Esta es la razón por la cual su primera derivada solo es el coeficiente, porque la variable se nulificó. ¿Vale? Bueno, ejemplos. ¿Cuánto sería la primera derivada de 5x? Pues 5 y ya. ¿Cuánto sería la primera derivada de un medio de x? Pues un medio. ¿Cuánto sería la primera derivada de menos 8x? Pues menos 8. ¿Cuánto sería la primera derivada de la raíz de 6? Pues raíz de 6. La x se fue. ¿Vale? La segunda propiedad es muy sencillita. Fíjense bien, la propiedad número 3. Algunos profesores no hacen distinción entre la 2 y la 3. La explican en la misma. Porque se escribe igual, ya te diste cuenta, la 3 es igual, si f de x es igual a e a la x, entonces su primera derivada es solo a. Y ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y entonces pues, por qué se repite? Porque hay una característica. Fíjate bien en el ejemplo. Te piden derivar f de x es igual a menos 15. Caray, ¿qué es lo que le falta? La x. ¿Qué pasa si te piden derivar una constante? Pues fácil, es cero. ¿Por qué? Porque no hay función en una constante. La función es la trascendencia algebraica. ¿Y qué es lo que lo hace algebraico? Pues la variable x. Y si no hay x, pues no hay álgebra. Y si no hay álgebra, pues no hay función. Si no hay función, pues no hay derivada, que es el caso. No aplica la derivada porque no hay el elemento algebraico.
¿Sale? No importa lo que te piden. Si no tiene X es cero. Si no tiene variable es cero. No importa lo que te pidan. ¿Sale? Esta es la propiedad 3. Bueno, pasamos a la propiedad número 4, derivada de la suma o resta. Si f de x es igual a g de x, ya sea en suma o en resta, más menos, con otro segundo término h de x. Aquí hago una aclaración, porque a veces les pongo un ejercicio que no tiene dos términos, no tiene g y h, tiene tres o cuatro, y me dicen, profe, pues es que nada más nos enseñó con dos términos, con g y h, y este tiene tres o tiene cuatro. Y yo les digo, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Ah, pues 27. Pues tienes 27 formas diferentes. Y si la expresión algebraica tiene más de 27, vuélvelo a repetir con mayúsculas si tienes otras 27. Y si llegara a haber una expresión algebraica de, no sé, más de 54, pues agárrate las letras griegas. O sea, no importa cuántos términos, ¿sale? No importa, puedes ponerle G, H, I, J, K, no importa. El procedimiento se repite. ¿Vale? Aclarado esto, entonces, su primera derivada, pues simplemente es la derivada de cada término de manera independiente y una vez que ya hayas derivado, sumas o restas la derivación. Eso es todo. Ejemplos. Te piden derivar la función f de x es igual a 3x al cuadrado más 5x. Paso uno, identificar quién es g y quién es h. Ahí está. G es 3x al cuadrado, h es 5x. Paso 2, desarrollar de acuerdo a la propiedad. Y la propiedad te dice g' de x, entonces derivamos a g. 2 por 3, 6. Y a ese 2 le quito uno, te queda uno, te queda igual, 6x. Y después sumo la derivada de h, que es 5x. Y aquí, de acuerdo a la segunda propiedad, se va la x, decíamos, y se queda el 5 solito. Ahí está. Eso es todo. ¿Sale? Segundo ejemplo, te piden la derivada de y es igual a 5x a la 4 menos 2 raíz cuadrada de x al cubo más un medio de x al cuadrado menos 3. Y aquí a veces se confunden. Muchos piensan que ese 2 es de la raíz cuadrada y no es así. Ojo con esto. El grado del radical se pone a partir de 3. Si el radical no tiene numerito, se asume que es cuadrada. Entonces ese 2 grandote no puede ser el grado del radical porque no se escribe el 2. Y está grandote porque el 2 está multiplicando a la raíz cúbica. ¿Vale? Bien, una vez aclarado esto, te ayudo. Observa en lo que te dije. Aquí 5x a la 4 es g y menos 2 raíz cúbica de 3 es h. Y un medio de x al cuadrado sería y menos 3 sería j. ¿Te diste cuenta? Porque tengo cuatro términos. Pero no aplica porque el procedimiento se repite. Bueno, dicho lo anterior, derivamos el primer término. Ese 4 bajo multiplicar al 5 y te da 5 por 4 20. Y a ese 4 le quitas uno te da cubo. Ahí está, 20x al cubo. El segundo, y es el que más trabajo les cuesta, fíjense bien qué es lo que sucede. Fíjense bien. Primero, primer paso, le quito el radical. Te queda 2 que multiplica a x a la 3 medios. Ahí está. Ahora derivo 3 medios que baja a multiplicar a 2. Ese 2 lo convierto en medios. Serían 4 medios. Y tengo 4 medios por 3 medios. 3 por 2 son 6. ¿Sí o no? 6 medios. 6 entre 2 te da 3. Por eso es ese 3 grandote de la derivación. Ahora adentro, yo tenía x a la 3 medios menos uno. Ese uno lo pongo en medios. Tengo 3 medios menos 2 medios te da un medio. ¿Sí o no? Dejo el uno y el 2 que es el denominador, lo quito y le pongo la raíz, que es cuadrada. Así es como esa x a la uno pues no se pone, y así es como te da menos 3 raíz de x. ¿Vale?
Aquí en la grabación tú lo puedes regresar las veces que sea para poderlo comprender. Bien, derivamos el tercer término. Tengo un medio de x al cuadrado. Derivo 2 por un medio, pues uno. ¿Sale? Y el uno no se escribe, te queda la x. Ahora 2 menos uno pues te da uno, tampoco se pone. Así es como se queda la x solita. Y derivamos menos 3 el cuarto término. Es una constante, acuérdate de la tercera propiedad, es cero, no se escribe. Esa es la razón de que el ejemplo B te dé ese resultado, 20x al cubo menos 3 que multiplica x a la raíz de x más x. Ahí está. Bien. Hasta aquí le voy a dejar, ¿sale? El día de mañana voy a continuar con las otras propiedades, así que aquí dejo de compartir. Y lástima que mi cámara no quiere funcionar. ¿Quién sabe qué le pasa? Está lloviendo fuertísimo aquí. Seguramente es por eso. Y voy a ver, espero que me deje compartir un video. Déjenme, lo vuelvo otra vez a identificar. A ver, a ver, a ver. Ya se me había perdido. Mm, 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 mm. Aquí está, aquí está, aquí está. Bien, pero no va a ser un video, va a ser una página de SuperProf. Aquí está. Bien, comparto mi pantalla. Obviamente, este enlace se los dejo junto con la grabación de este tercer espacio abierto del aprendizaje. Y bueno, pues aquí está SuperProf, material didáctico. Es una chulada el material en esta plataforma. Ejercicios de cálculo de derivadas utilizando las fórmulas definidas. Fíjate, aquí tenemos un límite, ¿sale? Como sabemos, existen dos formas esenciales para resolver derivadas. La primera es a través del límite con la fórmula cuando el límite de h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. O sea, una derivada parte de un límite. Y la segunda es a través de fórmulas definidas para cada uno de los diferentes casos, que son las propiedades que acabamos de ver. ¿Sale? Si yo te hubiera puesto primero este material, probablemente se te dificultaría, pero ahorita como ya vimos toda una presentación de estas propiedades, creo que se entiende mejor. ¿Sale? Número uno, calcula las derivadas de las siguientes funciones y te piden derivada de 5x, ¿te acuerdas? Aquí abajo viene la solución. Aquí está, calcula mediante la fórmula de derivación de una potencia, pero aquí está la solución. La primera era f de x igual a 5 y te dice que es cero, ¿sale? Por ser una constante. En la 2, f de x es igual a menos 2x. Aquí viene la solución. Menos 2x. De acuerdo a la propiedad que vimos, ¿te acuerdas? Se iba a la x. Te quedaba 2 nada más. Número 3, menos 2x más 2. Lo mismo. ¿Sale? La 2 el 2 solito es una constante, te da cero. Y menos 2x, pues se va a la x, te queda menos 2. La número 4, menos 2x al cuadrado menos 5. Ese menos 5 se va porque es una constante. Y aquí yo tengo el exponente 2 que baja a multiplicar a menos 2 pues te da menos 4. Y ese exponente 2 menos uno pues te da uno. Te queda la x solita. Tu resultado, menos 4x. Y así, ¿sale? Tú puedes aquí ir practicando con todas las que tú quieras. Aquí vienen varias. Así que este material es una joya, te lo recomiendo. ¿Vale? Dejo de compartir, regreso con ustedes. Una disculpa que no puede trabajar mi, mi cámara. Pero bueno, nos vemos el día de mañana, miércoles 20 de mayo a las 9 a.m., hora del centro. ¿Sale? Su amigo y servidor, Manuel Antonio Pesina. Que tengan una excelente noche. Saludos a todos.